Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traemos un vídeo muy importante. Vamos a ver la importancia del sueño de cara a ganar masa muscular, de cara a la composición corporal y de cara al rendimiento. Vamos a daros claves que son muy importantes. Empezamos. Bueno compañeros, antes de empezar comentaros que me encuentro aquí con mi compañero Guille. ¿Qué tal? Guille es nutricionista, de hecho pasa consulta en el centro Power Explosive y además tiene un canal muy interesante en YouTube que dejar aquí abajo porque aporta mucho contenido. Guille, quiero que nos ayudes a entender el sueño y cómo afecta a las variables, digamos, más importantes de cara a rendimiento, ganancia de masa muscular, etc. Vale, lo primero que quería comentar es por qué vamos a hablar del sueño. Y es que tenemos un problema a día de hoy en la comunidad médica y es que nos estamos centrando en genes, en detalles muy pequeños que no tienen un impacto tan grande como factores que sí que tienen un impacto tan grande y que estamos descuidando. Te quiero decir, es bastante importante que investiguemos ciertos genes, que investiguemos ciertos detalles que a la larga pueden marcar una diferencia, pero que a día de hoy, por ejemplo, no son rentables. Por ejemplo, si estamos investigando sobre cierto gen en particular, aquí, por ejemplo, no tenemos la herramienta para valorar si tienes ese gen o si tienes cierta variable de ese gen y entonces, pues bueno, no tiene mucho sentido. Al final es una cuestión de Pareto, ¿no? El principio de Pareto. Sí. El 20% de las cosas en las que nos centramos generan el 80% de los resultados y al revés. Al final, centrarse en ese 20% es lo que va a generar la gran mayoría de ganancias, por así decirlo. Exacto. ¿Tiene sentido que nos centremos en estos genes? Bueno, pues sí que tiene su importancia a nivel de impacto sobre nuestra composición corporal, sobre nuestra salud y demás, pero no va a ser tan importante como otros factores como puede ser el sueño, el descanso en este caso, ¿vale? Entonces, tenemos que saber que el sueño afecta a todo nuestro ser, a toda nuestra persona. Por ejemplo, afecta tanto a nuestra grasa corporal, a nuestro estado de humor, a ciertas enfermedades que podemos sufrir, a nuestro estado hormonal, incluso a nuestro rendimiento deportivo, ¿vale? El primero de los factores a los que afecta el sueño es nuestra cantidad de grasa corporal. Tenemos que saber que una falta de sueño, una privación del sueño, está vinculada con mayores cantidades de grasa corporal, ¿vale? No tenemos una relación directa, no tenemos una relación de causalidad, pero sí que tenemos una asociación bastante fuerte entre esta falta de sueño y este aumento de la grasa corporal. Sabemos que en dietas hipocalóricas, en las que estamos perdiendo peso, este peso puede corresponder a masa magra, es decir, masa libre de grasa, o a masa grasa, ¿vale? Sabemos que cuando existe esta privación del sueño, cuando estamos durmiendo menos horas, este peso que perdemos en déficit calórico, es decir, comiendo menos calorías de las que necesitamos, corresponde más a masa libre de grasa, algo que no nos interesa pues, ni a nivel hormonal, ni a nivel deportivo, vamos, en ningún concepto nos interesa perder masa muscular, no, esto no mejora, no es algo que mejore nuestra composición corporal, ¿vale? Aparte de esto, no es solo que estemos perdiendo más masa muscular, más masa magra, sino que además aumenta nuestro hambre, con lo cual, aparte de que perdemos menos grasa, incluso dificulta el hecho de que sigamos perdiendo peso como tal. No solo eso, sino que además, digamos que dificulta nuestra capacidad para reprimir ciertos impulsos. Está vinculado a nivel de lóbulos frontales. Exacto. Se ha visto que la cantidad de calorías que se ingiere de manera voluntaria en una privación del sueño, es decir, cuando faltan horas de sueño, aumenta hasta un 20%. Un 20% es una barbaridad. En una dieta de 2000 calorías, perdón, se correspondería a 400 calorías. Es mucho. Y estas 400 calorías te pueden marcar que estés en déficit o que estés en superávit calórico, ¿vale? Aparte, tenemos que saber que un menor tiempo de sueño disminuye la termogénesis inducida por dieta. Esto no es más que la generación de calor a través de la ingesta de alimentos. Por ejemplo, si estamos ingiriendo a lo mejor 2000 calorías, más o menos 200 se pierden a través de la energía que utilizamos en generar calor, en metabolizar los nutrientes y en digerirlos, ¿vale? Esta termogénesis inducida por dieta es mayor si, por ejemplo, la ingesta es más alta en proteínas y es menor si la ingesta es más alta en grasas. Pero tenemos que saber que esta propia energía que se invierte en digerir los alimentos se pierde si hay menos horas de sueño. Entonces, pues bueno, vemos que si pretendemos perder grasa, que el sueño esté alterado o que haya una falta de sueño es completamente perjudicial, ¿vale? Y esto sí que es un problema de cara a mejorar la composición corporal de los pacientes y no tanto esos pequeños genes que comentábamos al principio del vídeo en los que estamos centrando nuestra atención. El problema de todo esto es que sí, esos genes tienen su importancia, pero quien está investigando no se está dedicando a la consulta, no se está destinando al trato con pacientes, al trabajo de campo, ¿sabes? Entonces, como comentaba, el sueño influye en todos los factores de nuestra vida diaria.
hemos comentado que influye en la grasa corporal, pero también en nuestro estado de humor, ¿vale? Una falta de sueño puede generar síntomas depresivos que reduzcan, pues como veremos más adelante, nuestra sensación por el entrenamiento, nuestras ganas de entrenar, por ejemplo, o nuestra motivación a la hora de entrenar, o nuestra autopercepción, es decir, la capacidad que tenemos, la forma en la que concebimos que somos capaces de hacer las cosas. Si tú vas a intentar un récord, un récord en press banca, por ejemplo, y sin embargo has dormido poco, pues probablemente no te veas capaz de hacer ese récord y por lo tanto no hagas ese récord. A pesar, teniendo completamente aparte, a un lado, el tema que disminuye el rendimiento, correcto. Además, sabemos que una falta de sueño afecta negativamente a nuestra función cognitiva y a nuestra resolución de problemas, tanto a nivel académico como a nivel cotidiano. Por ejemplo, si tenemos una falta de sueño, sabemos que nuestra capacidad para aprobar un examen pues se va a ver perjudicada, se va a ver mermada. Pero es que además sabemos que si tú tienes que tomar alguna decisión complicada, esta falta de sueño va a impedir que tomes una decisión adecuada, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre digo que las cosas más importantes, las decisiones más importantes, no se deben tomar por la noche. ¿Por qué? Porque cae la serotonina y porque además pues vemos que nuestra función cognitiva se ve alterada. Entonces estamos siendo peores, somos menos eficientes a la hora de resolver problemas. Aparte, tenemos el tercer problema, que es el síndrome metabólico. Tenemos una relación bastante fuerte del poco sueño o de la alteración del sueño con el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, para quien no lo sepa, está basado principalmente en tres problemas, sobre todo en el primero. El primero de ellos es la resistencia a la insulina. El segundo de ellos es la hipertensión arterial. Y el tercero de ellos es la obesidad. ¿Conviene que sepamos a fondo qué es cada uno de estos problemas? Pues no, realmente solo sabemos que el sueño, si se altera, si tenemos un mal sueño o un sueño alterado, es decir, no dormir a las horas que nuestros ritmos circadianos dictan que tenemos que dormir, pues probablemente genere o nos induzca a sufrir este síndrome metabólico. Y también está asociado, de hecho, un mal sueño con una mayor tasa de diabetes mellitus. Aparte sabemos que un menor sueño no tenemos una relación tan fuerte como con el tema de la grasa o como con el síndrome metabólico, pero sí que sabemos que el tiempo de sueño es un predictor que en parte está relacionado con dos factores. El primero de ellos es la disminución de la testosterona circulante, es decir, la testosterona que podemos medirte o podemos medirme ahora mismo en sangre y vemos que con una privación del sueño pues estaría un poco alterada. Aparte, sabemos que el tiempo de sueño también es un predictor, también es un posible predictor, parece que es un predictor de la disminución de la testosterona asociada al envejecimiento. Sabemos que a partir de cierta edad los niveles de testosterona caen y claro, esto supone un problema si caen en exceso, pues puede generar todo tipo de problemas. Por ejemplo, impotencia sexual, por ejemplo, una pérdida más rápida de masa muscular, una sarcopenia más exagerada. En fin, todo tipo de problemas hormonales. Además, sabemos que una privación del sueño puede generar caídas en la testosterona circulante de entre el 10 y el 30%. David, ¿qué hormona es la más implicada en la generación de masa muscular? ¿De la testosterona? La testosterona. Entonces, si estamos durmiendo poco y tenemos poca testosterona, ¿qué es lo que pasa? Pues no hay mucho que hacer. Somos menos eficientes de cara a ganar masa muscular. Entonces, el sueño no es solo grasa corporal, es composición corporal. También afecta a la ganancia de masa muscular. Además, sabemos que el cronotipo nocturno, un cronotipo, para quien no lo sepa, es, definiéndolo de forma breve, de forma muy poco concisa, sería, por ejemplo, un cronotipo diurno, sería la persona que es más bien madrugadora, que tiene sus picos de activación de día y que es más eficiente en sus actividades cotidianas de manera diaria. Y un cronotipo nocturno sería aquella persona que es más bien que se suele acostar tarde, que se levanta tarde y que tiene su pico de activación pues por la tarde-noche, más bien. ¿Vale? Entonces sabemos que este cronotipo nocturno está más asociado con tasas más altas de la testosterona que el tiempo de sueño total. ¿Vale? O sea que realmente, pues bueno, esto simplemente un dato curioso para las personas que nos estén viendo que sean más bien poco madrugadoras, que bueno, que probablemente tengan niveles de testosterona más altos, pero en cualquier caso, si el sueño se les altera, probablemente tengan una caída en la testosterona. Aparte, sabemos que la testosterona que el sueño afecta al rendimiento y además de manera muy considerable. Sabemos que influye en nuestra capacidad de ejercer fuerza, con lo cual no es muy inteligente preparar un récord o preparar un entrenamiento muy intenso si el día previo no hemos dormido mucho.
Bueno, comentarles que cuando hablamos de RFD hablamos de fuerza explosiva, de aplicar la máxima fuerza independientemente de la carga, o sea, que pierdes fuerza en general. Exacto. Y además sabemos, se ha hecho un estudio este mismo año en jugadores de rugby, en el que se veía que, claro, esto es muy importante porque siempre hemos recomendado estas 8 horas, pero claro, nos hemos centrado en hacer estudios en población deportista que estén bastante bien, que la metodología sea bastante buena. Pues no hay muchos, la verdad, no hay muchos. Y lo que hemos visto en un estudio de este mismo año es que comparábamos dos grupos de jugadores de rugby. Uno que dormía 8 horas, que es lo que toda la vida hemos recomendado y que incluso nos hemos llenado la boca diciendo que dormir más de esas 8 horas incluso puede ser perjudicial, y comparábamos ese grupo que dormía 8 horas con un grupo que dormía 10 horas. ¿Qué pasa? Que en el grupo que dormía 10 horas o 10 horas y media, ahora no lo recuerdo especialmente bien, pero mínimo 10 horas, veíamos que disminuía el tiempo de reacción de media en un 4,3%. Dile a Usain Bolt que puede mejorar su tiempo de reacción en un 4,3%, y no lo tienes durmiendo 10 horas al día siguiente, lo tienes durmiendo 14, ¿sabes? Entonces, tenemos que ver que esto sí que es importante y sí que genera una diferencia, ¿sabes? Al final son factores acumulativos: el sueño, la suplementación, el descanso, el descanso entre series, el entrenamiento, la alimentación, todo genera una suma al final que te marca una diferencia bestial entre una persona que entrena mal y una persona que rinde bien, ¿vale? Sin ninguna duda, dentro del 20% de cosas que comentamos que son importantes para mejorar, el sueño es básica. El sueño es una de ellas y desde luego no se le da la importancia que debería desde mi punto de vista. Y más ahora que, bueno, trato aquí con clientes de todo tipo que me comentan prácticamente la grandísima mayoría, el 95%, que no duermen bien. Y no que solo no duerman bien, que es que además duermen poco. Entonces, pues bueno, tenemos un problema, ¿vale? Yo siempre les comento que, claro, lógicamente, si tienen horarios muy apretados, no podemos apretarles más y forzarles más a que duerman más horas. Una persona que se dedique, por ejemplo, a trabajar en un banco, o un abogado, o una persona con un trabajo ya bastante estresante de por sí, que le requiera bastantes horas de trabajo, si le ponemos a dormir más horas, se pega un tiro, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es adoptar una buena higiene del sueño, ¿vale? En otro vídeo, si quieres, si a la gente le gusta este y le interesa y demás, nos pueden dejar un comentario, un like, comentándonos que podemos hacer otro vídeo explicando cómo mejorar esta higiene del sueño y cómo hacer un sueño más eficiente. Y aparte, terminar comentando en que, bueno, además de que se ve que estos jugadores de rugby disminuyen, es decir, mejoran su tiempo de reacción a la hora de tomar decisiones, estas decisiones suelen ser más acertadas. Entonces, pues bueno, esto es algo bastante importante, que todo esto se tiene en cuenta en el rendimiento y acaba siendo una mejora considerable. Producción de fuerza, mejora del tiempo de reacción, mayor precisión. Cosas de directo mejoran su precisión, ¿vale? Son más acertados a la hora de tomar decisiones. Entonces, pues bueno, viendo todo lo que afecta al sueño, yo creo que es algo bastante más importante de lo que tendemos a pensar. Tío, ¿tú eres consciente del pedazo de vídeo que te has marcado? Muy grande. Considero que todo esto pone muy nervioso porque son muchas cosas que explicar, me tengo que acordar de todo, tenemos que grabarlo de una sola toma y bueno, a mí me alegro de que bueno, puede gustar a la gente. Guille, yo te agradezco de verdad que hagas este tipo de vídeos aquí en este canal porque creo que tienes mucho que aportar. En tu canal además aportas más. Y compañeros, si os ha gustado, pues agradecemos un montón vuestra manita arriba y que nos deis feedback. Ha sido un placer estar grabando para todos vosotros y estar grabando aquí contigo, David. Muy crack. Un abrazo.